y después se enviará el link para poder visualizar de nuevo el webinar si lo necesitáis. Recordaros como este en formato seminario que no tenéis acceso directo a hablar, ¿vale? Entonces para ello es importante que entendáis que hay que utilizar la herramienta de preguntas y respuestas. Esa herramienta se encuentra abajo, al lado de chat, compartir, bueno, de todos los botones que tiene Zoom, se encuentra una herramienta que pone preguntas y respuestas. Por favor, cuando podéis ir dejando las dudas que os surjan a lo largo de todo el webinar. Sin embargo, va a haber un espacio específico al final de la exposición para responder las dudas. Si os van surgiendo, las dejáis reflejadas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Indicad, por favor, de qué entidad sois, porque muchas veces, o vuestro nombre o la entidad, porque muchas veces si no, a nosotros no nos aparece quién formula la duda, ¿vale? Entonces, si podéis, por favor, cuando tengáis alguna duda y la queréis dejar reflejada, nos decís nombre y la entidad o simplemente el nombre, lo que eso ya como vosotros queréis. Así que sin más, pues doy paso a Carmen. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas de la familia FEDER y de Federito. Es un placer para mí daros la bienvenida a esta webinar, porque si bien todas están dirigidas a dar herramientas y claves para la gestión de nuestros movimientos, este espacio es especialmente significativo. Sabéis que el proyecto Las enfermedades raras ya están en el cole con Federito es un proyecto emblemático de nuestra organización. Es la historia de un trébol de 4 hojas, un trébol poco frecuente. Un proyecto que impulsamos desde FEDER en el 2012, ya llevamos 10 años, un recorrido que ha sido posible gracias al apoyo de Janssen y, por supuesto, gracias a todas las entidades que lo habéis hecho posible y lo habéis llevado a cabo. Un proyecto que ha evolucionado en los últimos años, pasando de las enfermedades raras van al cole con Federito a las enfermedades raras ya están en el cole con Federito. Un cambio de imagen y en el nombre muy significativo, porque fue ese cambio de paradigma en el que la primera generación de menores que conoció a Federito es quien traslada ahora sus valores a los más pequeños. Como resultado, de 2012 hasta ahora hemos llegado a 525 centros, donde el 40% están escolarizados menores con enfermedades raras, 6.462 alumnos y 2.405 tutores. Y ahora, tras un análisis de impacto, podemos concluir que más allá de los números, el proyecto se ha calado. Muchos profesores nos señalan un cambio de mirada a sus alumnos, tanto respecto a sus iguales con enfermedades poco frecuentes como hacia el resto de compañeros. Ahora damos un paso más. En esta webinar presentaremos las ayudas a quienes vayan a llevar a cabo el proyecto en las aulas. Para ustedes, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por sumaros y ayudarnos en esta transformación social que tanto necesitamos. Porque los niños y niñas de hoy van a ser los futuros profesionales de la medicina, del periodismo, de la política, de la educación, de la investigación, y porque solo nos construimos como personas a través de la convivencia con la diversidad. Y eso significará dos cosas. La primera, que estamos construyendo una sociedad más sensibilizada con nuestra causa y más justa, pero también que estamos más preparados y comprometidos para abordar los retos de las enfermedades raras. Por ello, quiero dar las gracias a todas las organizaciones que os habéis inscrito a esta webinar. Esta mañana acabo de preguntarle a Mari Carmen la actualización y se inscribieron al final 35 entidades. Gracias también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Grifols, que apoya nuestro programa Expertos en Estados Unidos, en el que se enmarca esta webinar. Y, por supuesto, al equipo técnico que nos acompaña hoy, muy especialmente a Mari Carmen Murillo y a Celia. Muchísimas gracias y un beso para todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerte, Carmen, tu intervención y esa bienvenida y, sobre todo, sumarme a tus palabras y agradeceros a todas las entidades que estáis presentes hoy que hayáis podido participar y para nosotros es un placer poder contar con vosotras. Como os venía avanzando Carmen, vamos a presentar la ayuda que se lanzará en las próximas semanas relativa a la ejecución del proyecto Las R ya están en el cole con Federito. Esta ayuda tiene como objetivo seguir promoviendo la inclusión y la equidad en la respuesta educativa del alumnado con nuestro colectivo y para ello queremos poner a vuestra disposición el proyecto Las R ya está en el cole para que también vosotros podáis acudir y seguir trabajando desde el ámbito educativo realizando sensibilización e intervención educativa en los centros escolares.
Para todos los que no los conozcáis, aunque creo que todos tenéis, ya habéis podido tener acceso a la guía didáctica del proyecto, y si no es así, por supuesto que sepáis que vais a poder contar con toda la información detallada del proyecto, todos los materiales y todo va a estar a vuestra disposición, pero sí que adelantaros brevemente que el proyecto está dirigido a alumnado de último nivel de educación infantil y toda la etapa de educación primaria, ¿vale? Para aquellos casos en los que os vayáis a dirigir a centros educativos para conocer su interés en participar, o bien los centros os demanden su interés en participar en el proyecto, que podáis tener esta información. El proyecto consta de 3 actividades dirigidas a estos niveles educativos. En primer lugar, una primera actividad dirigida al alumnado de educación infantil de 5 años y primero y segundo de educación primaria. Es una actividad que consta de la lectura de un cuento, el cuento de Federito, que creo que sí que todos conocéis, y después la realización de unas dinámicas de una corona y una pequeña actividad de interpretación de teatro. Posteriormente, otra actividad dirigida a tercero y cuarto de educación primaria, va con el ciclo según está establecido en los niveles educativos, dirigida a este alumnado con el fin de poder fomentar hábitos saludables de alimentación y también de ejercicio físico, ¿no? Siempre todas las actividades abordan de manera general el colectivo de enfermedades poco frecuentes, y también a través de diferentes ejemplos pues se hace referencia a patologías concretas, y es precisamente por eso que en nuestro movimiento asociativo vosotros sois al final los destinatarios perfectos para poder llevar a cabo este proyecto. Y por último, para el alumnado de quinto y sexto de educación primaria, hay una última actividad destinada a conocer los valores, habilidades y recursos claves de la sensibilización, ¿no? Para que también el propio alumnado sea quien impulse esta actividad y esta inclusión en los centros escolares. Durante todos estos años... Está silenciada, Mari. Durante todos estos años, como ha dicho Carmen, ¿no? Desde el 2012, gracias bueno, pues a muchas de vosotras, muchas de vuestras entidades, hemos podido llevar a cabo este proyecto, ¿no? Habéis puesto corazón, ilusión, implicación, y consideramos que es una buena práctica, que es un ejemplo de motivación y solidaridad, ¿no? Con respecto a la sensibilización y el trabajo que se ha llevado a la comunidad educativa. Es decir, ese trabajo que desde siempre muchas de las entidades, ¿no? Habéis llevado a cabo en colaboración con FEDER, pues creemos que es esencial y hay que seguir reproduciéndolo, ¿no? Por eso, como ha dicho Celia, ¿no? Queremos poner a disposición de todas las entidades este proyecto para que podáis trabajarlo y poder facilitaros ese recurso para trabajar la sensibilización en el aula. Tener en cuenta, o así lo concebimos desde FEDER, que esta ayuda es una cuantía, estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿no? Evidentemente queremos impulsarlo como un reconocimiento a este trabajo de sensibilización. En ningún caso va a ser una ayuda que suponga, bueno, pues que dé una sostenibilidad a vuestras entidades, ¿no? Simplemente es una ayuda que queremos tener ahí para reconocer ese trabajo, que os pueda servir, ¿no? Para cubrir los pequeños gastos que implica el desarrollo de la actividad, como por ejemplo los desplazamientos o las dietas que en alguna ocasión puede derivar, ¿no? Teniendo en cuenta en este curso escolar, ¿no? En 2021-2022, que fue la primera vez que hemos formalizado esta ayuda, 6 entidades, ¿no? Que forman parte de FEDER, 6 entidades que probablemente estéis ahí, habéis colaborado en este proyecto, como son la Asociación Síndrome de Red, ADIVI, FEGEREC, Sense Barreres, de Genes y APER. Gracias a este trabajo de las 6 entidades, contamos con bueno, pues el proyecto ha llegado a 26 centros educativos
educativos y se ha sensibilizado a 2.870 alumnos y alumnas, ¿no? También a esto hay que sumarle el trabajo de FEDER, que FEDER ha canalizado directamente con los centros educativos, llegando a 13 centros y llegando a 1.882 alumnos y alumnas. Es decir, hasta la actualidad el proyecto llegó a 39 centros educativos y se han sensibilizado a 4.752 niños y niñas. Gracias, Mari. A continuación vamos a explicaros cuáles son las características propias de esta ayuda. Como sabéis, las bases de la convocatoria aún no se han publicado, por lo tanto, tampoco es posible ahora mismo inscribirse a esta ayuda, es decir, presentar la solicitud de inscripción, pero sí que previsiblemente en las próximas semanas ya pueda lanzarse y ser oficial, ¿no? Igualmente, nosotros hemos querido también poder adelantaros toda esta información, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que todo va a estar recogido en las bases de la convocatoria, por tanto, cualquier matiz o cualquier cambio de la información que os hagamos ahora mismo estará publicada y recogida en las bases, ¿vale? Igualmente, nosotros vamos a intentar trasladaros toda la información posible de esta convocatoria, pero sí que es muy importante que conozcáis que probablemente pueda haber algún mínimo cambio que será recogido en las bases. En cuanto a los requisitos generales para poder solicitar esta ayuda, el primero de ellos es, como sabéis, haber marcado en la convocatoria única de ayudas este proyecto. La ayuda de la SR ya está en el cole con Federito. Por otro lado, estar ratificadas como miembro de pleno derecho de FEDER por la Asamblea General de Socios. Por otro lado, desarrollar vuestra actividad en el ámbito nacional, autonómico, provincial o local, como entidades miembros de FEDER, estar al corriente del pago de las cuotas de la federación, así como de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y por último, haber justificado correctamente otras ayudas concedidas por FEDER en el año anterior o en el año actual. Estos serían los requisitos generales. Como veis y como decíamos antes, aún están pendientes de aprobación por CEP y una vez esto ya se haga oficial será publicado en las bases de la convocatoria. En cuanto a la dotación económica que compone la ayuda, como decía mi compañera, al final creo que somos conscientes de que la cuantía económica no es muy amplia, pero el principal objetivo es favorecer esta intervención en los centros y también reconoceros la labor que hacéis a nivel de inclusión educativa. Por tanto, todas las entidades que resulten beneficiarias de esta ayuda van a poder optar a la cuantía económica de 500 euros. Es decir, una vez se presente la solicitud de la ayuda y una vez se comunique a las entidades de que ya se ha resuelto y que son entidades beneficiarias, todas las entidades al finalizar la ayuda podrán acceder a una cuantía de 500 euros e incluso se podrá acceder en algunas ocasiones a una cuantía de 1.000 euros en función del alcance de los compromisos alcanzados, ¿no? Que ahora comentará también mi compañera. Y bueno, importante resaltar que aunque ahora estamos en el mes de mayo, esto es una ayuda que está prevista para la ejecución del curso escolar, por tanto empezará en septiembre del próximo año y abarcará hasta junio de 2023 todo ese curso escolar. ¿Cómo solicitamos esta ayuda? Lo que os decimos, ¿no? Está todavía pendiente de aprobación la ayuda y previsiblemente se lanzará la próxima semana. Y a través de qué herramienta vamos a poder solicitar la ayuda. Pues va a ser a través de un formulario que se lanzarán las bases y en esas bases podréis tener acceso al formulario. Una vez pinchéis en el formulario, vais a tener que completar vuestros datos, representante de la entidad, datos de contacto y luego vais a tener que adjuntar en el mismo formulario diferentes documentos. ¿Qué documentos van a ser? Pues el primero, bueno, el típico, ¿no? El certificado de estar al corriente, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Luego vais a tener que subir un informe técnico. Vais a tener el modelo de informe técnico que lo vamos ahora a compartir para que podáis saber qué datos os vamos a pedir.
Un momento que os lo Sí, vamos a sí. compartir. Efectivamente, dadme un segundo, voy a dejar de compartir esta presentación para poder compartir el documento, porque a veces es más sencillo poder enseñaroslo que aunque parezca mucha información, realmente es muy simple. Por favor, confírmame si lo veis. Perfecto, pues ese informe técnico, lo mismo, datos de contacto de la entidad y luego diferentes apartados que son los que ya tendréis que completar. El primer apartado es relativo a que podáis hacer una breve justificación de las necesidades del alumnado con enfermedades poco frecuentes en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, yo creo que todas tenéis mucho recorrido, ¿no? O habéis comenzado, ¿no? Pero ya sabéis de lo que estamos hablando, sabemos, pues eso, qué es lo que, hacia dónde nos tenemos que dirigir, pues sería poder reflejarlo en este informe técnico. Bajo, por favor. Seguidamente tendremos que hacer alusión a la experiencia de vuestras entidades, ¿no? en este ámbito, ¿no? en la sensibilización en los centros educativos, en el ámbito escolar. Poder hacer también una descripción de cómo ha sido, disculpad, de cómo ha sido esa experiencia que habéis llevado a cabo. Seguidamente encontraréis, bueno, también queremos, yo creo que es importante, ¿no? Que podáis señalar cuál es vuestra motivación, ¿no? Para participar, ya que al considerar que esto es un reconocimiento a vuestra labor y a vuestra implicación, pues yo creo que es importante que pueda constar bueno, pues dicha motivación para participar en esta ayuda, teniendo en cuenta el objetivo que es favorecer la inclusión educativa. Y para finalizar, necesitaríamos ya datos de los centros educativos a los que vais a llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Es decir, necesitamos el nombre de 3 centros educativos que previsiblemente vais a llevar a cabo el proyecto. Tenemos que tener en cuenta que no solamente necesitamos el nombre de los 3 centros educativos, sino que también necesitamos que por parte de la dirección del centro, por parte de la jefatura de estudios, puedan firmar un documento donde digan que el año que viene van a llevar a cabo este proyecto, que están interesados en ejecutar este proyecto. También os vamos a dar un modelo de este compromiso, por decirlo así, será una hoja, un pequeño informe donde tengan que firmar. Lo vamos a compartir también para que lo podáis ver. Y la idea es esa, que tengáis localizados los centros que vais a llevar a cabo y que lo firme bien la dirección o la jefatura de estudios, donde hagan constar que este proyecto está en la línea del plan de trabajo del centro educativo. Podemos decir, bueno, y que claro, es muy pronto para que ya podamos saber que el próximo curso escolar lo van a llevar a cabo. Vale, no pasa nada si ahora, cuando salga la ayuda, en el mes de mayo, mes de junio, tenemos estos 3 centros educativos con sus 3 certificados, pero luego a lo largo del curso escolar no se lleva a cabo. Al final estos coles, por disponibilidad bueno, por la temporalización y la disponibilidad del propio colegio, no ha sido posible. No pasa nada, ¿vale? Lo importante es que se lleva a cabo en 3 centros educativos. Es decir, ahora entregamos la previsión de 3 colegios con sus 3 certificados, pero durante el curso escolar, si no se lleva a cabo en estos 3 colegios y se lleva a cabo en otros 3 colegios diferentes, no pasa nada,
¿vale? Pero sí que es importante que podáis saber que sí que necesitamos la previsión de esos 3 colegios con sus 3 certificados de compromiso. Más que de en realidad, esto lo tenemos que matizar porque es un certificado de conveniencia de que el proyecto está en la línea del plan de acción tutorial. ¿Vale? Que esto yo creo que es algo menos, asusta menos quizás a los colegios, ¿no? Porque muchas veces los coles, si es compromiso, dicen, no, es que si ya me comprometo y luego no lo hago, ¿qué pasa? Vale, pues eso es algo que tenemos que matizar por nuestra parte porque en realidad no es un compromiso de llevarla a cabo, es un compromiso de que está en la misma línea, es un certificado de conveniencia en la misma línea que el plan de acción tutorial. Fechas que estamos hablando, como os decimos, está pendiente de aprobación de CEP, pero la idea es que la semana que viene, la próxima semana, se publiquen las bases, ¿vale? Más, para que podáis tener más claridad, exactamente a qué os comprometeríais desde la entidad si accedéis a esta ayuda. Bien, lo mismo, pendiente de aprobación por CEP. Entonces, pero sí que os podemos avanzar, como ya os hemos adelantado, ¿no? con la solicitud de tener que realizar el proyecto en 3 centros educativos y que en cada uno de estos 3 centros haya un niño o una niña con una enfermedad poco frecuente. ¿Vale? Eso es indispensable, que en los 3 centros que consideréis haya escolarizado un niño o una niña con una enfermedad poco frecuente. También, aparte de estos 3 centros, tendréis que realizar otro centro, ¿vale? Que FEDER os indique, ¿vale? Y que vuestra entidad, lógicamente, por cercanía, lo pueda llevar a cabo. Es decir, será un total de 4 centros. 3 por parte que los podáis gestionar y localizar vosotros, y luego un centro que FEDER os derive y que por vuestra parte ya llevéis a cabo la gestión del proyecto. Y luego, en cuanto al número de alumnos, que el proyecto pueda llegar al menos a 500 alumnos, ¿vale? Niños y niñas tienen que ser 500. Y luego llevar a cabo las acciones propias de la ejecución del proyecto, pues como es la coordinación con los centros, el desarrollo de la propia actividad y luego recogida de toda la documentación que el proyecto conlleva. Vale, gracias, Mari. Una vez se desarrolle y se ejecute el proyecto, vendría la etapa de la justificación, ¿no? Para la forma de justificación de esta ayuda será aportando 2 documentos. El primero de ellos será una memoria justificativa donde se recojan todas las acciones que se han llevado a cabo y que justifique el cumplimiento de esos compromisos que anteriormente ha entallado Mari Carmen, el nombre de los centros educativos donde se ha desarrollado el proyecto, el número de alumnos que han participado y, por otro lado, la documentación del proyecto. Como muchos ya sabréis, el proyecto implica acudir a los centros educativos a realizar las actividades, pero además hay una serie de documentación anexa que, por un lado, nos justifiquen y evidencien que efectivamente se ha desarrollado el proyecto, como es un certificado de realización que tiene que firmar el director del centro, como por otro lado unas encuestas de valoración del proyecto, que también nos sirva a nosotros para poder proponer propuestas de mejora, poder hacer mejoras de cara a futuras ocasiones. Toda esta documentación, por supuesto, también nos lo haríamos llegar antes de comenzar la ejecución del proyecto. Si os parece, os voy a compartir también pantalla del modelo de memoria justificativa que hemos preparado, porque creo que también es más simple y nos permite conocer cuál es la información que tenemos que recoger de cara a esta justificación. Dame un segundo. Mirad, esta sería... A ver. Dame un segundo que no me permite verlo. Vale, ahora.
Este sería el modelo de justificación, la memoria. Realmente es muy simple, únicamente habría que poner pues, en un primer lugar los datos de la entidad para simplemente identificar cuál es la entidad que presenta la memoria. El listado de centros que han participado, es decir, de esos 4 a los que se compromete la entidad en el momento de solicitud de la ayuda, pues poder poner el nombre del centro educativo. En el caso de que efectivamente, como decía antes Mari Carmen, nosotros al inicio de curso, en el momento de la solicitud, presentamos 3 centros, pero hay muchos factores que influyen a lo largo del desarrollo del curso escolar, como propia planificación de un centro educativo, que por cuestiones de fecha sea imposible llevarlo a cabo en el momento que teníamos previsto y al final haga que ese centro que previsiblemente iba a realizar la actividad, finalmente no pueda hacerlo. En estos casos, como igualmente tenemos el compromiso de realizarlo en 4 centros, al otro centro al que hayamos acudido, pues también poder detallarlo, ¿no? Es decir, los centros que hemos presentado de inicio y finalmente los centros que se han llevado a cabo. Para poder recoger y tener más información sobre el alcance y los compromisos que la entidad adquiere con la ejecución del proyecto, hemos elaborado esta tabla para que también nos resulte mucho más fácil poder trasladar la documentación, ¿no? La información. Nombre del centro educativo, comunidad autónoma, localidad, también teniendo en cuenta que hay muchas entidades, sois muchas, que a lo mejor no sois tanto de carácter autonómico, sino también de carácter estatal, entonces para poder identificar dónde se ubica el centro educativo, así como datos de número de alumnado, número de tutores y otra información propia de la ejecución del proyecto. Es muy importante insistiros en el tema de la documentación porque muchas veces somos conscientes que cuando acudimos a un cole y luego después les pedimos que nos rellenen encuestas, nos rellenen certificados, ya parece que lo han realizado y lo dejan un poco de lado y sí que hay que insistirles muchas veces, pero para nosotros es realmente importante poder tener esta documentación, así que también es importante que podáis trasladárselo a su vez a los centros, ¿no? Los resultados totales del proyecto, como decía antes, ya más a nivel de datos numéricos, ¿no? Y finalmente anexado la documentación que os decíamos de encuestas y certificados de los centros. Voy a volver a la presentación. Disculpad el cambio, pero para poder compartir un documento a otro tengo que estar saliendo y entrando. Y como os decía, por un lado será la memoria justificativa, que este mismo modelo os lo haremos llegar, ¿vale? Os lo haremos llegar para que también os sea más fácil, únicamente tengáis que volcar los datos. Y por otro lado, la documentación de los centros. Aquí es importante también que conozcáis que también como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cuando no había una ayuda como tal, únicamente nos entregabais la documentación de los centros. Pero también lo que os solicitamos a partir de ahora es que estos resultados de las encuestas que los centros educativos os hacen llegar, las podáis volcar en un documento y digamos extraer este primer análisis, que aunque parezca mucho, realmente es bastante simple. Y por último, ya os digo, todas estas cuestiones están pendientes de aprobación por CEP y serán recogidas en las bases de la convocatoria. También comunicaros que una vez se aprueben las entidades beneficiarias de esta ayuda, se firmará un convenio de colaboración, ¿vale? Al igual que se ha hecho este año en la ayuda de este curso escolar 21-22 entre FEDER y la entidad beneficiaria de la ayuda. En ese mismo momento será cuando se os hará llegar todo el material, pues por ejemplo los certificados, las encuestas, e igualmente os haremos llegar también el material propio de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, las cartulinas de la actividad de Federito, etcétera, os lo haremos llegar a vuestra entidad y también en el caso del cartel del proyecto podréis contar con vuestro propio logo. Y bueno, en principio eso es todo lo que compone la ayuda, aunque parezca mucha información, realmente es mucho más simple. Además, intentaremos facilitaroslo de la manera más organizada posible para que también sea mucho más ágil para vosotros y en cualquier caso estamos a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda podéis trasladarla a través de SIO Asociaciones. Aquí os dejo el teléfono y el correo de contacto. Y ahora, si os parece, vamos a hacer una revisión de las preguntas que habéis estado dejando en el apartado de preguntas y respuestas y por favor cualquier otra consulta que os vaya surgiendo que nos la podéis trasladar para poder resolverosla. Vale, hemos hecho esta pequeña revisión de preguntas y de las preguntas que os han surgido
y podemos clasificarlas en tres, ¿no? ¿Qué pasa si finalmente no accedéis a la ayuda? Podéis llevar a cabo o no el proyecto, ¿no? Si os facilitaríamos el material, los libros dicen, los libros, el cuento me imagino son digitales, ¿vale? O sea que eso no hay libro físico. Vale, pues esta parte la tenemos lo tenemos en cuenta para poder valorarlo, ¿no? Porque ya sabéis que el material, ¿no? Requiere la compra en cuanto a la planificación, pero os lo haremos llegar una vez se determine, ¿no? Si se puede llevar a cabo la actividad facilitando los materiales, ¿no? Si no accedéis a la ayuda. Evidentemente, es un cuento público, se puede llevar a cabo la actividad, pero a la hora de facilitaros el material es donde estaría sobre todo, ¿no? la pregunta. Entonces, os lo vemos por planificación y os lo haremos llegar. También nos preguntáis si a la hora de identificar los colegios, si hay algún formulario, ¿no? Si hay algún formulario hecho para identificar los coles. Entiendo que va por ahí. Si os parece, os podemos facilitar un mail, ¿vale? De difusión del proyecto para que lo podáis hacer llegar a los colegios que estiméis, pero luego ya el formulario y la recepción de la respuesta ya a partir de ahí ya seríais desde cada una de las entidades, ¿no? Bien que os dieran respuesta directamente a través de mail, que pudierais crear un formulario, sí que os facilitaríamos el contenido de ese mail explicando lo que es el proyecto y las diferentes formas de participación, pero a la hora de recepcionar las consultas ya sería por parte de cantidad. También nos preguntan a la hora de, a ver un segundo, a la hora de cómo se implementaría el proyecto, si tiene que ser personal técnico, profesionales, voluntariado, como cada una de las entidades lo considere. ¿Vale? Eso ya lo canaliza cada una de las entidades según los recursos humanos disponibles. Esperad un momentito porque hemos contestado esta primera bloque de preguntas. Vamos a echar un vistazo al segundo bloque de preguntas y continuamos. Si os parece, como ahora son como más específicas, vamos a ir una a una para poder contestarla y poder atinar, por decirlo así. Además, vamos bien de tiempo, son las 12:38, vamos una a una y yo creo que así va a ser más específico. Eso es. En cuanto a la primera, en la siguiente pregunta nos pregunta desde ASAFAP si las sesiones tienen que ser impartidas por profesionales de la entidad o pueden ser personas voluntarias o familias. En ese caso, como ya hemos dicho, esa pregunta
en la entidad puede gestionar la ayuda a través de bien sus trabajadores o bien las personas voluntarias de la entidad. Eso es indiferente y de hecho también por eso tenemos la dotación económica para poder apoyaros en este sentido, ¿no? De dietas, etcétera. Vale, luego nos preguntan desde Guerreros Púrpuras si hay que ser miembros de pleno derecho en el caso de que en la Asamblea General de Socios que está convocada para el próximo 18 de junio, si en el caso de que las entidades sean ratificadas en esta próxima Asamblea General, si vayan a poder acceder a la ayuda. Es verdad que en principio, tal y como está planteada, en el momento de la solicitud de la ayuda tienen que ser de pleno derecho, no obstante es cierto que al final hay muy poco margen de tiempo, sería algo que tendríamos que consultar y ver la posibilidad de que se pudieran presentar las entidades que estuvieran en estas circunstancias, pero sí que es cierto que tal y como están planteadas ahora mismo no tendrían opciones a presentarse en la convocatoria. Vale, damos paso a la siguiente. Desde Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores, o sea, ADNEU. ¿Podemos a la vez de realizar sensibilización de las enfermedades específicas de la entidad? Es decir, que si pueden, entiendo, incorporar, ¿no? Sensibilización de su enfermedad específica. Yo creo, o sea, sí, yo creo que sí, yo creo que también el valor, ¿no? de la aportación o de la colaboración, mejor dicho, de cada una de las entidades, bueno, pues está ahí en esa especialización, en poder abarcar las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, en el caso de la actividad dirigida a 5 años primero y segundo, trabajarlo a través del cuento de Federito, pero por supuesto que luego específicamente se puede también tratar, detallar la enfermedad en cuestión de cada una de las entidades, no hay problema, por supuesto, encantados, ¿no? Y yo creo que al final el valor de esta unión es eso, ¿no? Poder dar cuanto más información mejor, sin problema. Yo creo que esta misma respuesta iría también para María Jesús y Adela de artogriposis, que hacen esa pregunta también, ¿no? Como dice mi compañera, por supuesto, al final nosotros os damos unos materiales y el proyecto está configurado de una manera, pero todo lo que sea adicional y que además complemente a la actividad es incluso más valioso, ¿no? Que también aporta ese punto de experiencia personal y desde vuestra entidad. Así que siempre será bienvenido. Vale, un pequeño matiz en relación a esta consulta de artogriposis. Específicamente decía, ¿no? Que tenía dudas en que si tiene que llevar el proyecto con el material tal cual, ¿no? Tal cual lo mandamos. Yo creo que si os parece bien y para aprovechar el material, la idea es utilizarlo, ¿vale? Y luego poder hacer de forma complementaria hablar o adaptarlo a la patología en cuestión de la entidad. Pero yo creo que sí que tiene sentido utilizar el material. Si a lo mejor no lo veis que se adapta, pues por supuesto lo hablamos y lo valoramos, pero la idea es poder utilizarlo porque si no se desperdicia ese material. Entonces la idea sí que es utilizar el material y luego sumar con la información de la patología en cuestión. Eso es. Desde AFASAF también nos preguntan si la entidad no tiene experiencia en sensibilización en el ámbito educativo, pero sí experiencia técnica, si habría posibilidad de participar. Todo esto va a quedar también recogido en las bases y se explicará cómo se va a realizar la evaluación de la convocatoria. Es cierto que nosotros dentro del informe técnico evaluamos estas 3 partes y una de ellas es vuestra experiencia, porque también queremos conocer y de alguna manera tener también un análisis de todas vuestras acciones a nivel de sensibilización e intervención educativa. En principio no es un criterio excluyente, pero claro, sí que hay que tener en cuenta que también en función de la demanda y del número de solicitudes que se presenten a la convocatoria, pues se tendrá en cuenta aquellas entidades que sí que tienen esta experiencia en sensibilización. Vale, pasamos a la siguiente. De Guerreros Púrpura.
yo creo que se contesta, ¿no? Rescatando lo que hemos dicho al principio. Hay una explicación del proyecto y una planificación de las actividades para proporcionaros a los colegios. Os remitimos un mail, ¿vale? Y documentación para que podáis utilizar para hacerlo llegar a los centros educativos y ver si estarían interesados en participar. Con lo cual, sí, os remitimos tanto un mail como los documentos para proporcionar a los centros, lógicamente, para que conozcan el proyecto y a partir de ahí decidan si participar o no. También importante que este compromiso que hablamos de los centros es el certificado que os hemos mostrado y compartido antes, ¿vale? O sea, es ese informe el que hay que presentar a FEDER para poder optar a la convocatoria de la ayuda, es también el que tenéis que hacer llegar a los centros educativos para que lo puedan ellos firmar. Por otro lado, Maite nos pregunta si el listado de enfermedades raras se considera el de FEDER. Realmente toda enfermedad de baja prevalencia que sea poco frecuente puede ser trabajada en el ámbito del proyecto. Nosotros hablamos del colectivo en general, es un proyecto que se basa en el colectivo general de enfermedades raras, pero que por supuesto, como decíamos antes, toda experiencia, todo testimonio o todo caso particular que además pueda nutrir a las actividades siempre será bienvenido. Claro, y no sé si también ibas en la línea, ¿no? O yo lo he interpretado así, el listado de enfermedad rara para ver si en ese colegio hay un niño o una niña con esa enfermedad rara según el listado de FEDER, ¿no? Entendemos enfermedad rara o en proceso de diagnóstico, en sospecha de diagnóstico y en estudio, ¿vale? Tanto una cuestión como otra. Y volvemos a repetir, en este caso, que no sé si ibas, estábamos contestando a tu pregunta, estamos atinando o no. Si te surge alguna cuestión, porfa, dirígete a asociaciones y lo vemos juntas, ¿vale? Porque no sé si te estabas refiriendo a esto en concreto. Y ya para finalizar. Perdona María, en relación a esa pregunta también es importante que conozcáis, no sé si habéis visto en el informe, que hay una casilla donde el centro educativo tiene que marcar si tiene alumnado con enfermedad poco frecuente. Es decir, nosotros no vamos a solicitar al centro un informe ni vamos a solicitar un documento que justifique que en ese centro hay un alumnado con enfermedad poco frecuente ni conocer cuál es su patología, porque además por cuestiones de privacidad, ¿no? Únicamente con la comunicación del centro, de que nos diga que sí hay alumnado con enfermedad rara y que nos lo haga saber en ese certificado sería suficiente. Y que también el hecho de decir, no, es que según el listado de FEDER se considera enfermedad poco frecuente. Según Orfanet, no, según OMIM, tal. Vamos a ver, yo creo que hay que ser flexibles y si tenemos en la cabeza esa persona, en este caso ese niño o esa niña, es porque está en una situación con ciertas dificultades en el ámbito educativo y es necesario hacer la sensibilización, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene cabida, pero os digo, lo vemos, nos escribís específicamente y nos decís. Vale, y ya respondo a la última, sí que es rápida, y nos dice Sonia de DNEU que para solicitar el email para difundir a los centros educativos, que si nos lo tenéis que decir a nosotras, ¿no? No, vamos a mandar nosotras a todas las entidades que señalaron en convocatoria única este proyecto. Lo remitiremos para que todas las entidades tengan la misma información. También preguntaba Cuca si en el centro no hay alumnado con enfermedad poco frecuente y es un profesional el que tiene esta enfermedad rara, si se puede hacer el proyecto. Creo que es importante también que sepáis que únicamente está el compromiso de esos 4 centros, pero vosotros también podéis realizar el proyecto en otros centros que o bien vosotros tengáis ese contacto con ellos o bien que os lo demanden a vuestra entidad. En este caso es verdad que como criterio de la ayuda sería que el centro cuente con alumnado con enfermedad poco frecuente, pero por supuesto podéis realizar este proyecto también en ese centro, si es un profesional.
Vale, algo así que, o sea, de momento no hay más preguntas bueno, esta parte de preguntas y respuestas. Ya os digo, yo creo que lo más coherente es, ahora tenéis como un panorama, un marco, ¿vale? Esperamos, ¿no?, que os hayáis hecho una idea mucho más clara de en qué consiste esta ayuda. La semana que viene van a salir las bases. Yo creo que ya os va a terminar, ¿no?, de verlo en papel, lo va a aclarar mucho más. Si lo consideráis, yo creo que es importante, ¿no?, que ya empecéis a mover todo este tema de los centros, de qué centros, los certificados y tal. Y si tenéis cualquier cuestión, nos escribís así a asociaciones y lo vemos. Y una pregunta que surge, hay por parte de Beatriz, de ASET Madrid, ¿hay que acreditar de alguna manera la experiencia de la entidad en actividades de sensibilización en el ámbito educativo? Em, o sea, en principio en el informe técnico hemos puesto que hagáis una breve explicación. Sí que sería interesante, ¿no?, que lo podáis acreditar bien con la memoria o con algún documento que lo evidencie, ¿vale? Pero bueno, todo eso se reflejará en las bases, ¿vale? En relación a la pregunta de Guerreros Púrpura, nos traslada si en el caso de que no se pueda optar a la ayuda, si hay posibilidad de facilitar el material igualmente a las entidades. En ese caso, es verdad que vamos a trabajar sobre ello. Es verdad que en un principio, tal y como hemos estado trabajando en las bases de la convocatoria para el próximo curso, este es el primer año que se hace a través de convocatoria única y, por tanto, la idea es que el proyecto se canalice únicamente a través de las entidades que se han inscrito a través de este proceso, pero igualmente, por supuesto, intentaremos daros respuesta a todos y valorar otras posibilidades para, en este caso, poder darnos una respuesta en el caso de que no podáis optar. En cuanto a la fecha límite para solicitar la ayuda, no lo sabemos porque va a depender de cuándo se publiquen las bases, pero aproximadamente haceros una idea, que sería bien mediados de junio, ¿vale? Aproximadamente. Contar pues, unas 3 semanas o así, sí, mediados de junio. También desde ASEM Cataluña nos preguntan si está previsto hacer esta campaña en alumnos de cursos superiores. Actualmente no está previsto hacerlo de este modo para el alumnado de secundaria y cursos superiores. Sí que para este año curso escolar 21-22 todavía tenemos la convocatoria abierta del proyecto Asume un reto poco frecuente. No es a través de ninguna ayuda, es un proyecto que directamente gestiona FEDER, pero que por supuesto también, si estáis interesados en poder participar y en realizar alguna de las actividades del proyecto en algún centro escolar, os podéis poner en contacto conmigo y por supuesto también os facilitaremos esta información. Vale, pues para hacer recopilación, tendríamos por nuestra parte varias cuestiones pendientes. Una, remitiros un email para hacer difusión del proyecto dirigido a los centros educativos. Os redactaremos el contenido del mail y adjuntaremos también información sobre el desarrollo del proyecto, ¿vale? Eso os lo mandaremos como muy tarde el lunes,
¿vale? Probablemente lo hagamos entre hoy y mañana, pero por no pillarnos los dedos, como muy tarde el lunes. Os lo remitimos a todas las entidades que os marcasteis en convocatoria única el proyecto. Otra cuestión que tendríamos pendiente por nuestra parte, que se pueda valorar, qué pasaría con aquellas entidades que no accediesen a la ayuda. Sí se podría facilitar el material a dichas entidades. Esta cuestión la tenemos pendiente para también, una vez lo podamos tener la respuesta, os lo haremos llegar. Y luego, eso sería por nuestra parte. Por vuestra parte, cualquier cuestión que os surja, poder escribir a sioasociaciones@, poder hacer ya una pequeña estimación de a qué centros os dirigiríais, incluso ir facilitando también, si queréis, esta información que os hacemos llegar, para que ya una vez publicadas las bases y tengáis la confirmación de los colegios, hacer llegar el certificado, ¿no?, de compromiso de conveniencia. Surgen dos preguntas más. Sí, nos pregunta Cuca que si el proyecto es solamente para primaria. Efectivamente, como hemos dicho al inicio, el proyecto va dirigido a 5 años, es decir, el último nivel de educación infantil y toda la etapa de educación primaria, porque son 3 actividades diferentes y cada una de ellas va dirigida a un grupo de cursos escolares concreto. Vale, otra cuestión desde ASRT, creo que es Rubinstein. En caso de no contar con experiencia, podríamos ser beneficiarios. No solamente hay una serie de todo estará en las bases. Una vez se publique las bases, hay una serie de requisitos que también puntúan, ¿vale? Como por ejemplo hemos dicho en el informe técnico, la motivación, ¿no? Pues todo esto yo creo que es importante para no excluir a estas entidades que no tienen experiencia. Por eso queríamos también reflejar la motivación, ¿no? Entonces, dependiendo de si se cumplen muchos, todos o ninguno de los criterios, se hará una valoración, pero todo eso estará reflejado cuando se publiquen las bases, ¿vale? Este detalle estará ahí reflejado, pero en principio sí que será posible, porque no solamente queríamos que primase la experiencia, sino también esa motivación. Nos preguntan desde AFASAF que efectivamente a todas las entidades que os inscribisteis a través del proceso de convocatoria única, os remitimos la semana pasada un formulario para poder conocer cuál sería la intervención educativa en relación con el proyecto del próximo curso. Efectivamente, esto es un formulario independiente a la solicitud de la ayuda, es decir, cuando se publiquen las bases, se trasladará en esas bases el formulario a través del cual os podéis inscribir en la convocatoria. Lo que os remitimos la semana pasada fue un formulario para también nosotros poder conocer cuál es vuestra previsión de centros educativos y también tener un poco una imagen global de las entidades que finalmente estáis interesadas en participar y que tenéis ya este contacto con los centros educativos. Con lo cual sí que os pedimos que lo podáis rellenar, ¿no? Para hacernos este mapa de cuál es el interés más real de cada una de vuestras entidades. Nos pregunta Cuca si asume un reto dirigido a secundaria, tendrá otra convocatoria. No, ahí sí que os podemos decir que no será así.
Pues genial, no sé si queréis aprovechar para hacer vuestras últimas preguntas, cualquier duda que tengáis para aprovechar este momento de encuentro y poder abordarlo. Si no, igualmente, como os decíamos, estamos a vuestra disposición y podéis canalizar cualquier consulta a través de SIO Asociaciones. Que lo he hecho ahí un poco radical, o de asumo un reto que no tendrá la convocatoria. No se prevé que se saque convocatoria ni está en nuestra planificación. A día de hoy se podría llevar, eso sí que os podemos adelantar, que se podría llevar a cabo en lo que queda de aquí a junio, pero de cara al próximo año, no, al próximo curso escolar, os aseguramos que no habrá una convocatoria, una convocatoria de ayuda económica. Es lo único que sí que específicamente os podríamos determinar. También quiero comentar que, por ejemplo, ASAFAP nos traslada que todavía no tienen los centros educativos de cara a registrarse en esa solicitud o en este sondeo, ¿no? En este formulario para poder conocer cuál previsiblemente será vuestra intervención. Nosotros somos plenamente conscientes de que ahora mismo es difícil para los centros educativos porque también se encuentran finalizando el curso, entonces quizá no sea del todo final esa confirmación de que van a llevar a cabo las actividades, por eso también que tengáis tranquilidad y que cualquier centro que muestre esta conformidad y esta conveniencia de llevar a cabo el proyecto puede firmar ese documento y que posteriormente a lo largo de todo el curso se podrán llevar a cabo modificaciones, pero que no únicamente tiene que ser contactar con un centro para explicarle todo bien y cerrar ya la actividad de cara al próximo curso, sino únicamente si están interesados en participar, pues recogerlo a través de este documento, este compromiso, dejarlo de alguna manera anotado o acordado y ya a partir de septiembre planificarlo bien y hacerlo todo adecuadamente con el centro. No sé si a FASAF específicamente se refería al formulario este que lanzamos la semana pasada, que tenía fecha hasta el 25 de mayo. Sí que os pedimos que podáis, a todas las entidades que tengáis idea de presentaros a esta ayuda económica, que podáis rellenar ese formulario. Si todavía no tenéis los centros, que pongáis, no tenemos los centros, pero estamos trabajando para que para tenerlos a fecha del cierre de la convocatoria, ¿vale? Porque no os preocupéis porque a 25 de mayo se haya cerrado este primer sondeo, vamos a llamarlo así, este primer sondeo que lanzamos la semana pasada, ¿vale? No os preocupéis, pero es importante que intentéis rellenarlo, para que estimemos más o menos cuántas antes de la convocatoria, ¿no? Queríamos tener esa idea. No pasa nada si aquellas entidades que no lo hayan hecho, pero luego se presenten a la convocatoria cuando se publiquen las bases. No pasa nada. Lo importante es los plazos de las bases de la convocatoria, pero sí que os pedíamos ese pequeño aproximación, ¿no? En relación a la idea que teníais cuando se abrió la convocatoria única, ¿vale? Por eso queríamos tener una información más detallada. Bueno, y creo que no hay nada más. ¿Guerreros Púrpura? Sí. Puedes facilitar, vale. Vale, pues otra tarea pendiente es facilitar el formulario, ¿vale? De sondeo, vamos a llamarlo así, formulario de sondeo, para que hablemos todos, tengamos en la cabeza lo mismo. Vale, pues si os parece, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos, como siempre, por participar. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada, si no tenéis nada más, ya os han dicho las compañeras que en cualquier momento podéis hacer las consultas que necesitéis a través de SIO Asociaciones o de la Centralita del Movimiento Asociativo. Así que nada más, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.
resto de las